Bien, entonces así más o menos es como se trabajan estas ecuaciones. Ahora vamos a la parte más, digamos, importante acá. Vamos a hablar un poquito de equilibrio de fuerzas y rozamiento, ya entrando al tema de las leyes de Newton, y hablar un poquito de cómo descomponer las fuerzas y hacer un diagrama de fuerzas. Bien, entonces mire, si un cuerpo está sometido a la gravedad y la superficie actúa sobre ese cuerpo con una fuerza de reacción, ya le hemos puesto ahí la letra P, que realmente pues, es una fuerza de reacción que se conoce como fuerza normal. Yo le he puesto P. Ya vamos a ver por qué. Entonces, esa fuerza de reacción P, ah, con la fuerza de la gravedad, quedan neutralizadas y el cuerpo está en completo equilibrio, no se mueve, su velocidad es cero. ¿Ya? Bien, ahora, pero cuando aparece una fuerza F, la fuerza que está aquí, la reacción P para mantener el equilibrio se inclina porque si no pierde el equilibrio. Entonces, aún con esta fuerza, sin que se mueva todavía el cuerpo, cuando se aplica la fuerza, comienza a haber una reacción, porque la fuerza P se opone, ¿ya? Entonces, una vez que la fuerza P se opone, lo que tenemos es que se inclina esa fuerza de reacción y ahora sí, pues el cuerpo está en completo equilibrio. O sea, estos tres vectores que se ven aquí ya están equilibrados. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, esa fuerza P tiene una componente que es la de la fricción, la de la fuerza de fricción, y la otra componente que es la fuerza normal. ¿Ya? Ahora, esa fuerza pues normal va a sustituir, junto con la fuerza de fricción, que es la otra componente, va a sustituir esa P, y ahora pues tenemos equilibrio estático nuevamente. ¿Ya? Entonces, esto que ven aquí pues es un diagrama de fuerza o diagrama de cuerpo libre, como se suele decir también, y es lo primero que hay que hacer cuando usted necesita resolver un problema. Lo que estamos aquí haciendo es presentando un modelo de solución. Primero debe identificar la fuerza y representar cada una de esas fuerzas en un diagrama de fuerzas sobre el esquema y también pues sobre un plano cartesiano. Bien, ahora lo que vamos a hacer es definir las relaciones de cada fuerza, de cada una de las fuerzas. Entonces, en este caso, esas fuerzas son la fuerza de, bueno, una fuerza general, pues aquí masa por aceleración. Bien puede que no le den masa por aceleración, sino que digan hay 4 newton, 3 newton, 10 newton o lo que sea que le digan que hay. En este caso, por ejemplo, si no le dan una fuerza, puede ser que le digan la masa del cuerpo es 25, 3 kilogramos, ¿ya? Y la fuerza está transmitiendo una aceleración de 5 newton, perdón, de 5 metros por segundo cuadrado o de 2 metros por segundo cuadrado. O sea, no necesitan darle fuerza para que usted sepa que aquí hay una fuerza. Si le dijeron que hay una masa, entonces ya hay fuerza. La primera que hay es la del peso. Ya vamos a ver de qué se trata. La fuerza de peso pues es la masa que le dieron por la gravedad, que es 9.8. Pero si le dieron la masa y no le dijeron nada más, pero por ahí le dijeron que hay otra aceleración, entonces significa que también hay una fuerza sobre esa masa y depende de que le digan hacia dónde se dirige. Por ejemplo, si le dicen en el problema que la fuerza comunica una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado hacia la derecha, entonces es una fuerza que va así igual hacia la derecha y la fuerza total la calcula con esta fórmula. Bien, entonces tenemos que identificar las relaciones que vinculan los problemas, los parámetros dentro del ejercicio. También suelen dar ángulos, desplazamientos y tiempos. Entonces, ¿qué pasa cuando me dan ángulos, desplazamientos y tiempos? Primero, si me dan tiempo y desplazamiento, significa que probablemente haya que trabajar con una de estas ecuaciones. Porque, por ejemplo, si le dan desplazamiento y usted tuvo que calcular, por ejemplo, le dieron una aceleración, entonces es muy probable que usted pueda calcular, por ejemplo, con la aceleración A, ¿ya? Un valor de velocidad. Pero si le dieron aceleración con desplazamiento, puede ser que necesite calcular con esta fórmula que está acá un valor de velocidad. Puede ser que le digan, a ver, que con esa fuerza se movió el bloque 3 metros con la aceleración de 1 metro segundo cuadrado. Entonces tienen que poner aquí 3 por 1, 3 metros por 1, 3 por 1, 3, y por 2 son 6. La velocidad inicial
puede que le hayan dicho que tiene, que parte de cero. Si parte de cero pone aquí 0, entonces 3 metros por 1 metro segundo cuadrado y por 2, 3 por 2 son 6, 3 por 1 por 2 son 6. Y pues esto es al cuadrado, hay que sacarle la raíz, sería la raíz de 6. La raíz de 6 sería como algo así como 2.2, 2.3, y esa es la velocidad final. Entonces puede ser que le hayan dicho, a ver, el cuerpo tenía una fuerza que, bueno, el cuerpo de 2 kilogramos, se le comunicó una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado y se movió 1 metro, y entonces, ¿qué velocidad alcanzó? Aquí está. Bien, entonces ya usted tiene que saber que tiene que utilizar estas ecuaciones que están acá. Generalmente dan desplazamiento. Bien, para eso es que se usan las ecuaciones de cinemática, para terminar de resolver los problemas que parece que son de estática, pero realmente es un conjunto de situaciones que involucran algunas áreas. Ahora bien, vamos al rozamiento. El rozamiento hay de dos maneras, el estático y el cinético. El estático es cuando no hay movimiento, sin movimiento. Si el rozamiento es estático, le da un coeficiente de rozamiento estático. Ya es μs en este caso. Y si es estático, pues se representa con la letra S, si es cinético con el subíndice K. Y también el μk es otro. El μs es mayor que el μk. Entonces este μs suele tener valores entre 0,4, 0,5, ya, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque es el primero, es el que se opone a que usted mueva las cosas. Mientras que el μk es más liviano, o sea, perdón, más pequeño, menor el valor. Por ejemplo, 0,2, 0,3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando ya se está moviendo, esto es con movimiento, ya casi no hay rozamiento, porque es más difícil mover las cosas cuando no se mueven que moverlas cuando ya están moviéndose. Por eso este coeficiente es más pequeño, ¿no? Es una cosa que usted como profesional, como docente, debe manejar y saberla transmitir a su estudiante también. Bien, ahora, en esta sección, ya le indico, porque lo que tiene que ver es también establecer qué le dieron el problema. Si le dieron aceleración, masa, tiene que identificar que tiene gravedad, saber que tiene gravedad, que puede calcular cualquier cosa que sea vinculada a la gravedad. Tiene que identificar los coeficientes, si son de fricción cinética o de fricción estática, rozamiento cinético o rozamiento estático. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero y lo segundo que hay que hacer. Entonces, hace un diagrama de fuerza y después tiene que ver de dónde saca cada una de estas cosas, o sea, tiene que escribir. La costumbre es escribir qué es lo que tiene y de dónde va a sacar cada una de esas cosas. Tercero, tiene que sumar vectorialmente en cada eje. Vectorialmente significa que coge, tomando en cuenta los vectores, tomando en cuenta la dirección y el sentido. Por ejemplo, esta dirección es vertical, la n es vertical, la w es vertical, pero el sentido es contrario. Entonces, esta dirección es la que vamos a sumar primero. Bueno, aquí está la horizontal, la dirección horizontal, y las positivas son las que van a un lado, eso según lo que usted convenga. Casi siempre bueno, por convenio casi siempre la derecha es positiva y lo que va a la izquierda es negativo, y lo que va arriba es positivo y lo que va abajo es negativo. Entonces, aquí sería pues que en OX sumamos toda la fuerza. Este símbolo representa suma. Suma todas las fuerzas de X. En este caso hay dos, la X, la F y la FS. La F y la FS, les repito, son dos. Hay que sumar las dos y después que escribe la suma, igualar a cero. Mira, aquí está, esta es la suma. Y ustedes dicen, no, el profe se equivocó, eso es una resta. Realmente una resta es la suma de un número con el inverso aditivo de otro. Acuérdese de eso. Y búsquenlo en cualquier lugar, que se lo van a decir. La resta es la suma de un número con el inverso aditivo de otro. El inverso aditivo es el negativo. Bien, entonces aquí tenemos pues la suma vectorial. F para la derecha positivo, F rozamiento para la izquierda negativo, ya está la suma. ¿Qué hago con esa suma? Igualo a cero. Dice, pero ¿para qué me sirve eso si está igualado a cero? No encuentro nada. Tiene que ponerlo así y tiene que continuar, porque eso es parte de lo que tiene que hacer. Entonces, de esa manera, nosotros igualando a cero, lo que sabemos es que nada se mueve. O sea, la suma de las fuerzas no da fuerza. Otra vez, la suma de las fuerzas no da fuerza. Y si no da fuerza, estamos en estática. Cero. Cero. Tiene que igualar a cero. Tiene que poner que es igual a cero para saber que eso es estática. Una vez que resuelve esta ecuación, se encuentra que la F, por ejemplo, la pasa al otro lado
y se encuentra que son iguales. O sea que F es igual a Fs. Si en su caso, pues le dieron, por ejemplo, la masa y le dieron la aceleración, entonces usted ya sabe que esa masa por esa aceleración es igual a Fs. ¿Dónde saca Fs? Pues ya definió previamente que Fs es n por mu s. ¿Y dónde saca n? Bueno, vamos a continuar. Tenemos la ecuación. Usted lo que tiene que hacer siempre es continuar. Nunca espere que en el primer paso, en la primera vaina, va a encontrar la solución a los problemas. Siempre tiene que continuar. Bien, continuando, usted va a encontrar que en OY, en el eje de las Y, desde el origen hasta las Y, por el eje de las Y, la suma de todas las fuerzas, que en este caso las identifica, son 2, voy a sumar 2, y la una es positiva y la otra es negativa, sumadas, mire. Entonces sumo n con el W, que es negativo, igual a 0. Pongo que es igual a 0. No, profe, pero es que no sé, o sea, los estudiantes a veces piensan que esta n tiene que ser, por ejemplo, 3, y que tiene que aquí decir que la W también es 3 para que dé 0. No, esto no es para que usted piense que aquí tiene que haber una cosa, un valor igualito, no. No, esto no es para que usted reste de primera mano, de entrada, ¿no? Esto es para que usted establezca una relación, para que establezca una ecuación, ¿ya? Y una vez que la establece, usted despeja y dice, ah, n es igual a W. Y ahora viene lo que ya estableció previamente, donde encontró que el peso es la masa por la gravedad. Si le dieron la masa y le dieron, y bueno, la gravedad está dada, entonces ya tiene el peso. ¿Qué significa eso? Que esto ya se puede encontrar. Y entonces, ya tenemos n entonces, sí. Y como ya tenemos n, entonces si ya tenemos n, ya casi tengo la fuerza de fricción. Solamente tengo que ver si en el ejercicio está explicado cuál es. Y si está explicado, porque le dicen el coeficiente de rozamiento cinético es tanto. O le dicen el coeficiente de rozamiento estático es tanto. O le dicen el coeficiente de rozamiento, y usted le pregunta, profe, pero y ahí cuando nomás dice coeficiente de rozamiento, no dice si es cinético o estático, ¿qué hago? Pues mire, tiene que ser inteligente y saber leer de entrada que dice en el problema, porque a veces dice un cuerpo, un cuerpo inmóvil, un cuerpo no se mueve, o si no dice la fuerza se aplica pero el cuerpo no se mueve, o la fuerza se aplica pero no ejerce ningún efecto. ¿Ya ven? Entonces, significa que hay muchas cosas, muchas ideas que indican a usted, sin que le diga que es estático o cinético, le indican que el problema es de fricción estática o fricción cinética. O sea, que se mueve o no se mueve. Por eso le escribe aquí, sin movimiento, con movimiento. Tiene que ser capaz de deducir. En el problema está escrito que se mueve o que no se mueve. De eso se trata la formación, de eso se trata ser inteligente, de eso se trata estudiar y aprender. Tener perspicacia, tener intuición, tener una capacidad para deducir las cosas. Bien, ahora dentro de esto usted muchas veces puede encontrar no vectores que están alineados con la línea horizontal o con la línea vertical, sino que de pronto se encuentra con vectores que son inclinados. ¿Qué hace? Si el vector está inclinado, entonces lo que tiene que hacer es asimismo dibujar un plano y en el plano descomponer el vector inclinado. Mire, este vector está, por ejemplo, inclinado hacia abajo. Puede ser que venga desde acá atrás del bloque hacia el centro del bloque, o hacia acá abajo del bloque, o hacia arriba del bloque. Cualquiera que sea el caso, tiene que hacer lo mismo. Dibujarlo así, ¿ya? Bueno, es una forma. Entonces, tiene que establecer el ángulo, tiene que saber identificar en el problema a qué ángulo se está inclinando este vector. Puede ser que le digan que hay un ángulo, que hay una distancia en Y y en X. Bueno, este vector lo descompone, usa la línea de proyección para proyectarlo sobre el eje de las Y y lo proyecta luego sobre el eje de las X. Miren, sobre las Y y sobre las X. Y allí dibuja el vector. Miren. Si ese vector va para abajo, tiene que dibujar las flechas para abajo. Si ese vector va para arriba, tiene que dibujar las flechas para arriba. Si ese vector va para la derecha, como indica aquí, yo he dibujado, porque va para la derecha, he dibujado la flecha para la derecha. En este de acá, en cambio, como el vector está hacia abajo, he dibujado la flecha para abajo. No puede dibujar una flecha para arriba con un vector que no tiene nada para arriba. Este se dirige hacia abajo y hacia la derecha. Entonces el vector de X a la derecha y el de Y es hacia abajo. Una vez que ya tiene eso identificado, pues la descomposición tiene que sumar las componentes. Ahora, puede ser que alguien diga, profe, pero el mío no estaba que iba hacia al bloque, sino que se salía del bloque. Es absolutamente lo mismo, no importa dónde se encuentre el vector. Usted tiene que dibujar un plano ordenado y
trazar líneas de proyección, identificar el ángulo, ahí está el ángulo, identifica el ángulo y traza líneas de proyección. Si el vector va para abajo o para la derecha, entonces es hacia la derecha una proyección y hacia abajo la otra proyección. Bien, esas proyecciones pues tienen los valores siguientes. Si el ángulo está dado como está aquí indicado, desde la horizontal, mire, hace ángulo con la horizontal, hace ángulo con la horizontal, con la línea horizontal, mire, de aquí para acá está el ángulo, este es el ángulo. ¿Por qué le digo este es el ángulo? Porque es que hay otro ángulo también. Este también es con la horizontal, pero mire, hay otro, hay este. Este es con la vertical. Está entre la inclinada y la vertical. Mire este de acá, es el mismo. Está entre la inclinada y la vertical. Ese es otro ángulo. Cuando el ángulo es con la horizontal, se usan estas fórmulas. O sea, para calcular la componente X, por ejemplo, la 1X y la 1X, y para calcular la 1Y se utilizan estas fórmulas. Entonces la X con el coseno. ¿Por qué? Porque involucra el cateto adyacente al ángulo. Ese cateto adyacente, es exactamente el cateto adyacente de este ángulo. Y el cateto adyacente está relacionado con la función coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno del ángulo, cateto adyacente, componente X. Bien, y la componente Y, pues con el seno, porque el seno caracteriza el cateto opuesto. Cateto opuesto, seno, componente Y. Entonces, miren, seno, la Y, coseno, la X. Pero el ángulo tiene que estar dado con la línea horizontal. ¿Ya? Entonces, la componente, estas son las proyecciones vectoriales en X, es igual al vector. Si el vector, por ejemplo, era 30, pone 30 por el coseno del ángulo que está aquí. Y si, bueno, para la Y, pues también pone aquí mismo el mismo valor, 30, por ejemplo, pero por el seno del ángulo que está aquí, ¿no? En este caso, el que se da con la horizontal. Cuando el ángulo no está dado con la horizontal, sino que está dado con la vertical, mire, o sea, ya es otro, no es el mismo. ¿Ya? Porque para este ángulo, el seno es este de acá. O sea, el cateto opuesto, perdón, es este de acá. Mire, aquí está el ángulo. Y el opuesto es el del frente, que es el del frente. ¿Y el adyacente cuál es? Pues esta es la hipotenusa, y el adyacente es este. ¿Ya? Entonces, hipotenusa, adyacente, el opuesto. ¿Ya? Entonces, el adyacente, que es este, resulta que es la proyección Y. ¿Sí ven? El adyacente. Como el adyacente, trigonométricamente, es el lado que se cuenta con el coseno, entonces la función Y se va a calcular con el coseno. Mire, función Y, coseno. Y como este lado que es el opuesto y representa este vector de acá, de esa magnitud, entonces este valor de acá, que es el opuesto, ¿ya? El valor de X, se va a calcular con el seno. ¿Ve? Aquí está, seno. ¿Por qué? Porque es el opuesto de este beta, el ángulo beta. Opuesto seno y es el de la X. Opuesto seno y es el valor de la X. Eso es cuando el ángulo está dado con la vertical. Bien, entonces si está con la horizontal, estas funciones. Si está con la vertical, estas funciones. Ahora, lo último que tiene que hacer es definir las ecuaciones de acá, como le dije, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí calculamos W, ponemos en la N, la N es igual como quiera, a W, que es masa por gravedad. Si le dieron la gravedad y la masa, entonces calcula el peso, entonces resulta que el peso es igual a la normal, lo pone aquí, saca la mu que le hayan dado, calcula la fuerza de rozamiento. Una vez que calcula la fuerza de rozamiento, aquí esa fuerza de rozamiento va a ser igual a F, o también va a ser igual a M por A. O sea, masa por aceleración. Supongamos que le dijeron, calcule la aceleración. Entonces usted aplica todo el sistema, todo lo que está aquí, y aquí en vez de poner F, puede poner M por A. Aquí, M por A. Saca entonces W, N es igual a W, N la pone en Fs, calcula Fs con el coeficiente de fricción, y luego pone que eso es igual a M por A, y despeja A. Y listo.